Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo mis lecturas de abril. ¿Quieres ver qué he leído? Pues quédate. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues vamos a seguir aquí viendo La Niña, menos mal que me mandó 2 vídeos. Yo me fui a la feria, yo sigo con mis flores y esta semana pues un poquito más cowboy, ranchera, así como multitasking, multiplace, multi todo. Pues vamos a ver qué ha leído La Niña de abril. Yo esta vez voy a hablar poquito porque creo que el vídeo se nos va a quedar pelín largo, ¿eh? Pero bueno, no me echéis demasiado de menos, que yo estoy aquí siempre. Este mes, la verdad, me ha cundido. He conseguido leer 9 libros, 2 de ellos en audiolibro. Uno de ellos era bastante finito, con lo cual por eso han sido 9. Y también ha coincidido que he estado de vacaciones de Semana Santa. Y en Semana Santa pues siempre leo un poquito más. Os voy a ir contando un poco agrupados, no de menos a más, ni nada de esto, simplemente agrupados un poco por estilo, digamos, o características que yo veo en los libros, no por estilo de género literario ni nada de esto, ¿vale? Lo que os voy a contar primero son 2 libros que he escuchado en audiolibro. La verdad es que me he aficionado a esto del eBiblio. En eBiblio me permite descargarme un libro cada vez, no puedo escuchar más de un audiolibro a la vez, pero lo escucho cuando voy al trabajo, cuando voy por las mañanas al cole y a veces por las tardes. Si salgo a caminar también me lo suelo poner, etcétera, etcétera. Además, como hemos tenido un viaje, pues también he aprovechado y he hecho otro audiolibro. El primer audiolibro que he escuchado es Malaherba, de Manuel Javois, no sé cómo se pronuncia el apellido, la verdad. Lo leíamos con el corrillo de Señora Literaria y es un libro que yo me lo he escuchado entero en audiolibro, no le tengo, de hecho, no lo tengo en papel, y lo narraba Manuel Rivas, creo que es. No, Martín. No me acuerdo. Martiño Rivas, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, lo buscaré y pondré por aquí la foto, pues no estoy segura. Era mi primer contacto con el autor y la verdad es que es un libro bastante extraño en la forma narrativa, está narrado desde el punto de vista de un niño que nos muestra cuál es su visión de la realidad, cuál es su visión de su familia, de su padre, etc. Es curioso porque sentía un montón de conexión con ese libro porque es un niño que crece en los años 90, yo crecí en los años 80, pero había muchísimas cosas de las que él narraba que yo me sentía muy identificada. Ese entender el significado de las palabras sin que realmente te lo contaran y buscarte algo probablemente mucho más dramático de lo que era en realidad. Las verdades a medias, los susurros, lo que se dice, lo que no, el descubrir de la amistad, de la lealtad, el despertar sexual, un montón de cosas que a mí me recordaban a mi infancia, pero narrado de una forma peculiar, y digo esto porque muchas cosas no están claras, juega con ese doble sentido de los niños que a veces no entendemos bien o no entendíamos bien lo que estaba pasando. Hay muchas cosas, muchas interpretaciones dentro del libro que la verdad yo agradecí haberlo leído en lectura conjunta porque podíamos discutir sobre cómo has interpretado tú esto, cómo has interpretado tú, qué crees que ha pasado aquí. Y estas finales o tramas abiertas que el autor deja era bastante más sencillo de entender. No creo que sea tampoco un libro para todo el mundo, si os soy sincera, porque su forma narrativa es peculiar, la historia también es peculiar y yo creo que o bien conectas con el libro, con la historia que te cuenta y con la narración, o te sientes totalmente ajena al estilo, la historia y la narración. En mi caso sí ha conectado, en mi caso sí me ha gustado. Es un libro que yo he disfrutado y de hecho tiene otros libros el autor que probablemente he visto el otro día también que lo tenía en audiolibro, Miss Marte creo que era, y entonces probablemente vuelva a escuchar algo de él, pero en un tiempo, porque he de decir que últimamente estoy un poco llena de niños y de muertes, así que no sé si quiero seguir leyendo testimonios de padres perdidos. No hago spoiler porque esto sale al principio, es la primera línea, la segunda vez que mi padre murió, o sea que no estoy haciendo ningún spoiler.
Pero la verdad es que sí, nos ha dado intensito de huérfanos últimamente. ¿Qué le vamos a hacer? El segundo que escuché en audiolibro es un libro que yo ya tenía en papel, que tanto mi marido como yo queríamos leer, de un autor que solemos leer muy a menudo, y es Lorenzo Silva, y el libro en concreto es Castellano. Lorenzo Silva, Castellano, yo le regalé a mi marido este libro para un día del padre, creo que fue, o un cumpleaños o algo así. Bueno, el caso es que él decía, no me lo quiero comprar porque tampoco es un libro demasiado grueso y costaba como 20-21 euros, y yo pues al final se lo regalé. Lorenzo Silva es un autor que a nosotros nos gusta mucho, nos gusta sobre todo la serie de Bevilacqua y Chamorro, y tenemos casi todos los libros, tanto en digital como en papel. De hecho, Lorenzo Silva es uno de los autores que tengo más dentro de mis estanterías, y además novela histórica, o sea, todo para que a mí me gustara. Es cierto que el estilo de Lorenzo Silva es un poco redicho, un poco rimbombante en algunas partes, pero a mí me divierte. Pero este libro, no, este libro para mí ha sido un no. ¿Por qué? Primero porque no es novela histórica. Yo pensé que iba a adentrarme en una novela histórica, que me iba a narrar la historia de los comuneros que se rebelan contra Carlos V en Castilla, cuando Carlos V quiere imponer por su carrera imperial para convertirse en el emperador del Imperio Romano Germánico en Europa. Pues los comuneros básicamente quieren una mayor presencia, quieren una mayor independencia en la toma de decisiones, quieren que el emperador negocie con ellos el pago de impuestos extras, etc. Y se levantan. Pues yo pensaba que iba a ser una novela histórica sobre eso, y hay eso, o sea, eso está en la narración, pero la narración no, aunque está novelada, no está novelada en sí. Yo tenía la sensación de estar leyéndome un libro de historia en el que había algunos fragmentos novelados que ponían en boca de los personajes lo que estaba sucediendo. Además de eso, el libro alterna reflexiones personales del autor sobre qué es la identidad, qué es ser castellano, etcétera. De hecho, en el audiolibro es Lorenzo Silva quien lo narra, con esta parte de los comuneros. ¿Qué me ha pasado? Que ni una parte ni la otra, o sea, no me ha llegado a convencer ni la parte reflexiva de Lorenzo Silva, que aunque había pasajes interesantes sobre personajes castellanos interesantes, como Francisco de Vitoria, que yo desconocía muchísimo sobre ese personaje, a la par, mezclado con la novela de los comuneros, era una mezcla entre, no sé, panfleto político, identidad, pertenencia, los castellanos, lo no castellano, la degradación de lo castellano. No, o sea, estábamos escuchando un audiolibro y mi marido me decía, Ian, ¿ponemos el audiolibro? Digo, por Dios, otra vez el tostón. Y lo he terminado porque yo soy castellana también y soy súper cabezota. Así que lo he terminado. Por mis santas narices me tenía que terminar el audiolibro. Pero para mí ha sido un no. Y me duele porque me gusta mucho Lorenzo Silva y me gusta mucho la novela histórica, pero esto no ha sido para nada para mí. En cuanto él lo termine de leer, creo que lo voy a vender. Yo esto del audiolibro, leer, no sé si es leer. A ver, que está mal que yo te lo diga, que no abro ni un librito ni una página, ¿no? Pero bueno, pienso en la oralidad, en el pasado, en las historias, en cómo se contaban, y bien está. En el fondo hay ahí una persona riqui leyéndote el libro, ¿no? Pues con lo cual leer será, pero hombre, bien aprovechado el tiempo está, nena, esto de irte, que voy, que vengo, que viajes, que tú, que oye, que vivir en Madrid es lo que tiene, que el coche y la carretera se te zampa el día, ¿eh? Y tus hijos van ahí con tus cositas, con sus móviles atrás, con sus cosas, pues tú por lo menos entretenida, ¿eh? Pero bueno, un poco se habla del otro día, la escena hot de Elizabeth Benavent y tus hijos detrás, ¿eh? Poco se habla y tú ahí, ¡no escuchéis, niños! Pero bueno, yo no digo nada. Otros dos libros los agrupo juntos porque han sido primeros contactos con dos autoras, dos mujeres de las que yo no había leído nada antes. El primero, que no tengo aquí porque es un libro viajero de las gallinitas, en esta iniciativa que tenemos de mandar los libros.
Os dejo por aquí, es Judy Picoult, Pequeñas Grandes Cosas. A mí me llegó hace ya tiempo. La premisa era que fuera un libro finito, la verdad es que este no lo era para nada, si no estoy equivocada, en unas 600 páginas más o menos, 500 y pico largas, fijo. Y entonces lo había empezado, pero lo había dejado atrás. Me propuse el mes pasado darle un empujón, terminarlo, hacer las anotaciones, porque esa es una de las dificultades que tenemos con los libros viajeros, que vamos haciendo anotaciones, pero ya he encontrado el truco de cómo lo voy a hacer. Lo que hago es, voy leyendo el libro con el móvil y entonces me voy grabando notas de voz sobre las páginas y voy marcando también con post-its las páginas, pero luego las anotaciones las hago todas del tirón. Así me es mucho más fácil y me permite leerlo aunque no tenga boli, aunque no tenga lápiz en ese momento o en la propia libreta sobre la que vamos anotando. Bueno, este truco que me ha funcionado a mí, conmigo misma, para mí. La cuestión es que este libro lo que nos cuenta es la historia de Ruth. Ruth es una enfermera en un hospital de maternidad, o sea, es una matrona, y lleva como 20 años desempeñando su cargo en este hospital. Muy importante para la historia, Ruth es una mujer negra que vive y trabaja en un barrio fundamentalmente blanco en Estados Unidos. Un día llega a su trabajo, entra a tratar a una familia y esta familia resulta ser una familia de supremacistas blancos que quieren que ella no trate a su hijo. Poco después, el hijo tiene unas complicaciones y Ruth tiene que tomar la decisión de si ayudar a salvar a ese niño o no. Y a partir de ahí se desenvuelve la historia. Es una historia muy interesante respecto al racismo. Podemos pensar que yo esperaba encontrar también con este libro una historia en la que se iba a hablar del racismo en los extremos. El personaje, enfermera, bueno, etcétera, que es discriminada por su raza, con el supremacista blanco, muy echado muy para allá, porque es que no se puede hablar de otra forma, porque además este personaje era un dechado de virtudes, se mezcla entre racismo, homofobia, sexismo, machismo, o sea, es que no podía estar más nutrido de ismos negativos. La cuestión es que no me he encontrado esa historia y eso es lo que lo hace mucho más interesante, porque esa historia de por sí me hubiera interesado, pero es que además hace una especie de análisis sobre los microrracismos. En mi caso, yo no vivo la discriminación racial, pero sí lo traía muchas veces o lo relacionaba muchas veces con la discriminación por ser mujer. Pero me resultaba muy interesante también ver cómo muchas veces en el buenismo, en el no soy racista, en el a mí no me importa, etcétera, encerramos en cierto modo una falta de comprensión de la realidad de los demás. Y creo que es muy importante que aprendamos a ver que lo que nosotros creemos que es la realidad de los demás puede no serlo. Y creo que escuchando y poniéndonos en la piel del otro, pero no desde el punto de vista de privilegio que podemos tener, resulta muy interesante las interpretaciones que podemos hacer. Con lo cual es un libro del que he sacado más chicha de lo que esperaba. En las primeras páginas, bien, estaba entretenido, pero luego el libro va cogiendo cuerpo, te va haciendo reflexionar mucho y eso es lo que más me ha gustado de este libro, que he reflexionado mucho. La otra autora que he leído también por primera vez, pero que tengo todos sus libros, ha sido Alaïtz Leceaga y de hecho he empezado a leer el último que ha publicado. Hasta donde termina el mar, o sea, es que este título es que no soy capaz de recordarlo, no sé por qué, pero no soy capaz. Bueno, Hasta donde termina el mar es una historia que mezcla algo de mitología con crimen, con realismo mágico, es muy difícil de definir. La historia la he leído con el Club del Jardín de los Libros y me ha resultado bastante interesante. He de decir que quizá me esperaba más de esta autora y me esperaba más del libro. O sea, que me ha gustado mucho y de hecho no sé si le he puesto 3 estrellas y media o 4. O sea, es un libro que recomiendo, que creo que está muy bien y que la historia está muy bien. Pero yo tenía unas expectativas quizá demasiado altas con esta autora. También todo el mundo me ha dicho, eso es cierto, que de los 3 libros que ha escrito, este es el que menos les ha gustado, con lo cual, por otro lado, estupendo, porque así los 2 siguientes que voy a leer van a ser mucho más entretenidos, mucho más interesantes, o me van a gustar más, si
mi gusto coincide con el de la gente. La historia nos narra en un pueblo del norte de España. Vamos a tener la aparición de una serie de mujeres que aparecen desaparecen las mujeres y aparece en la costa un ramo de flores a los 2 días de su desaparición. Y nunca más, se me traba la lengua, a los 2 días de su desaparición. Y nunca más se vuelve a saber de ellas. De repente, una de ellas reaparece en la costa. Y aquí se mezcla lo real con lo imaginario. Es una de las víctimas perdidas. Tiene un parecido muy sospechoso a una de las víctimas. Además, ha vivido durante tanto tiempo aislada. ¿Cómo es posible que no haya envejecido? ¿Será una sirena? Aquí es donde empezamos a meter todos los mitos, todas las historias, con las desapariciones, la investigación, y los personajes, tanto los masculinos como los femeninos, van a ser muy interesantes. Quizá mi personaje favorito haya sido Dylan, uno de los personajes masculinos, pescador, nieto de un dueño de una naviera, y la verdad es que es una historia que te atrapa, pero también es cierto que a mí no me ha tenido enganchada todo el rato. Había partes que me parecían un poco repetitivas y más de lo mismo, y eso ha hecho que para mí no sea un libro redondo, la verdad. Esto no quita que yo voy a seguir leyendo a esta autora. De hecho, para este mismo mes tengo otra lectura, así que ya os contaré. Las expectativas nunca han sido buenas, nena. Es como cuando tú ves el dibujo del postre que te vas a zampar y luego te lo zampas. O cuando tú te imaginas el típico hombre cachas así cual y luego ves... o cuando tú te imaginas así en bikini y luego no. Las expectativas nunca han sido buenas, no. Este mes, con la iniciativa de Laia, de Quién te lo ha dicho, de abril de autopublicados, yo me he subido al carro y he leído 2 autopublicados, que de hecho eran 2 colaboraciones que tenía pendientes. Uno de ellos es Mientras me ducho, de Anita Spell. Anita me mandó este libro hace ya tiempo y narra la historia de distintas personas con sus pensamientos mientras se duchan. Aparte de venir con tarjetas, marcapáginas y todo eso, la historia viene ilustrada. En el interior vamos a ir encontrando ilustraciones de los distintos relatos, de los distintos personajes. La ilustradora, por cierto, es Paula Sañudo, y va a ir, mientras vamos tomando decisiones de cómo nos duchamos, qué queremos hacer, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos a ir teniendo las ilustraciones de los distintos personajes que forman el libro. He de decir que mi historia favorita ha sido la de María, una mujer ya de una edad algo madura que habla de su visión del amor, el amor en el tiempo, del disfrute, del uso del tiempo y todo esto. ¿Qué me ha parecido mientras me ducho? Pues la verdad es que las historias me han resultado bastante interesantes. Me conseguía meter con los personajes en algunas de estas historias están conectados y de hecho utilizan algunas palabras comunes que hace que haya una uniformidad en el libro. Mi pero es que me parecía que las voces eran demasiado similares. Creo que había voces muy conseguidas, por ejemplo la voz de María o del personaje inicial, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que es, disculpadme, Nena. Sin embargo, hay otras voces, sobre todo cuando son más voces masculinas o voces adolescentes, que me parecía que repetían un poco la forma de narrar y que no estaban tan bien conseguidas. No obstante, es un libro que se lee muy rápido, bastante entretenido. Yo le he dado 3 estrellas y es un libro autopublicado, primera edición, y ya me ha mandado Anita el segundo que tengo en mis estanterías. Me lo mandó por sorpresa, de amores, y la verdad es que tengo ganas de volver a leer a Anita porque me parece que es una voz fresca. El segundo libro, que tenía también de colaboración y que por cierto tengo pendiente la reseña en Instagram, es El vals de las hormigas, de Ana Balín García. Este libro es un libro que exhala realismo mágico por sus poros. La historia es bastante peculiar, nos va a contar un momento en la vida de varias personas y vamos a ir viendo cómo este momento en la vida de varias personas van a tener consecuencias en sus vidas posteriores. De repente hay un terremoto, todo el mundo se ve afectado por este terremoto, incluyendo las hormigas, y vamos a ver qué pasa con ellos a partir de ahí.
Está narrado a distintas voces en capítulos cortos y tiene una forma de escribir bastante rica, con un vocabulario bastante desarrollado, con frases elaboradas, etc. No obstante, yo no he conseguido conectar con este libro. ¿Y por qué no he conseguido conectar con este libro? Primero, utiliza un recurso que es el cambiar de voces de los personajes. Con el cambio de voces de los personajes, o sea, a mí los personajes, los libros que están narrados a 2 o 3 personajes, me gustan. ¿Qué pasa aquí? Que está narrado a muchas voces, a muchos personajes distintos. Entonces, aunque todos los personajes están interconectados, cuando yo llegaba por fin al nuevo personaje otra vez, o el personaje visto desde los ojos de otra persona, etcétera, etcétera, hacía que me costara muchísimo conectar con los personajes. No conseguía sentir empatía, ni cariño, ni afecto. Hay una pareja que sí me consiguió sentir cierto afecto en la relación de su amor a lo largo del libro, pero pasan hechos dramáticos dentro del libro y de hecho me dejaron bastante indiferente, porque como digo, me había costado narrar, conectar con los personajes. Creo que también, en cierto modo, para mí, la forma tan elaborada de las frases hacía que me centrara mucho en la musicalidad de las frases y en lo bonitas que eran, etcétera, etcétera, pero perdía el hilo de la historia. O sea, no sé muy bien exactamente por qué ha sido. Creo que ha sido por esos motivos. Creo, no obstante, que es un ejercicio, o sea, un libro bastante interesante, pero muy peculiar en la forma de narrar, en el estilo narrativo y en la forma narrativa. Empecé a leerlo con Laia, de quien te lo ha dicho, de hecho, y todavía no sé si ella ha terminado, estoy esperando sus opiniones, a ver qué me cuenta. Una cosa te voy a decir, nena. Tú, te dice Laia, Anita, que saltéis por el puente leyendo un libro mientras inclinas una página haciendo el pino puente vuelta, tú lo haces. Ahí no se te puede decir que leal no eres. Leal eres, nena. Leal eres. Luego, a ver, te ha salido, pues oye, tú siempre lees autopublicados, esta cosa es. Este mes, pues bueno, uno bien, uno bueno. Pues mira, ni tan mal. Y de la biblioteca saqué Súplica a la mar de Khaled Hosseini. Es una lectura que me leí literalmente en media hora. Es ilustrada, con fragmentos muy pequeñitos dentro de cada página, como si fuera un libro infantil, muy bonita. Empieza en una zona, no sabes muy bien, algún lugar del norte de África, alguna zona árabe. Vas leyendo la vida, cómo es, cómo de repente, bueno, zona árabe, norte de África no, podría ser Siria, por ejemplo, cómo va cambiando toda la circunstancia, cómo hay una guerra, etcétera. Cómo la vida te puede cambiar de la noche a la mañana y un final, sobre todo cuando lees la dedicatoria y ves de quién está inspirado ese libro, ya te desgarra. Es breve, intenso, delicioso, muy conmovedor, y las imágenes acompañan, que es una maravilla. Y os dejo para el final mis 2 joyitas del mes. Una, no sé por cuál empezar. Uy, aquí. Bueno, voy a empezar por aquí, que pesa más. Kristin Hanna, Los 4 vientos. Por cierto, este es uno de los libros que me estoy comprando por Wallapop. Ahora, cada vez que tengo una lectura conjunta, miro a Wallapop. Si me sale en torno a los 10 euros y me ahorro como la mitad del libro, pues por Wallapop que voy. Y de hecho ya he conseguido varios para las lecturas conjuntas siguientes así. Y de hecho es que están en muy buenas condiciones, así que me he aficionado a esto de echarle un ojo a Wallapop antes de ir a comprarlos, porque luego se me va todo un presupuesto. Bueno, Elsa, estarás orgullosa de mí, por cierto, yo no te digo nada. Vale. Kristin Hanna. Yo había leído de Kristin Hanna El Ruiseñor y me gustó un montón, con lo cual quise seguir leyendo. Salí a esta lectura conjunta, era un libro al que yo le tenía ganas desde hace tiempo, con el Club de Jardín de los Libros, que he leído 2 este mes con ellos, y la verdad es que tenía muchas ganas de verlo. En este caso nos lleva a Estados Unidos, Los 4 vientos nos lleva a Estados Unidos justo antes de lo que es la crisis del 29, con un personaje que es Elsa, precisamente.
Elsa va a tener una vida un poco peculiar en medio de las grandes llanuras y pues es una chica que aspira al amor pero se siente muy aislada, etc. Conoce a un chico italiano y bueno, las circunstancias llevan a que acaba casándose con él y esa es la parte inicial de la historia. ¿Dónde se desarrolla la historia? La historia se desarrolla en medio de los años 30. Tras la llegada de la crisis del 29, muchos agricultores ya se habían visto afectados por la bajada de los precios, aquí profe de historia, y lo que pasa es que habían estado cultivando con cultivos intensivos unas zonas que eran de secano. Es un hecho histórico real que se llama el Dust Bowl. ¿Qué pasó? Pues que esta sobreexplotación de la tierra va a crear una catástrofe en el ecosistema creada por los hombres, que son una serie de años de tormentas de polvo que van a agravar la crisis económica que ya tenían. Muchísima gente empezó a sufrir enfermedades pulmonares y muchos de ellos deciden migrar totalmente empobrecidos, sin nada, y migran a California. En California se van a encontrar con unas circunstancias muy distintas a las de su lugar de origen. Esto es lo que nos narra Los Cuatro Vientos de Kristin Hannah, a través de unos personajes absolutamente maravillosos. Desde Elsa, que es la protagonista, toda su familia, los avatares que van teniendo, gente nueva que van conociendo, gente querida que van dejando atrás. Y desde luego, he vuelto a conectar muchísimo con esta autora. Kristin Hannah creo que se va a convertir de esas autoras en los que yo voy a ir leyendo los libros que ella vaya publicando. De momento solo he leído 2, como os digo, El Ruiseñor y esta de Los Cuatro Vientos, pero me ha hecho pensar, me ha hecho aprender, me ha hecho sonreír, me ha hecho llorar, y todo eso en un libro maravilloso que os recomiendo muchísimo, muchísimo que leáis. Y si no este en concreto, a la autora en general, como os digo, yo solo he leído 2, pero se ve su estilo y creo que me va a gustar muchísimo. Tengo entendido que El baile de las luciérnagas es el más flojo de todos los que ha escrito, pero bueno, yo de momento los 2 que he leído, chapo, me han gustado muchísimo. El otro que me he leído con Chris, de Avemar Books, ya comenzamos a leer esta serie hace unos meses y decidimos seguir leyéndola juntas pues cada par de meses. El segundo de la serie de Verhoeven, bueno, que nunca sé cómo pronunciarlo, que es Alex. Alex es una continuación de Irene. Irene ya os conté que era un libro súper peculiar que te hacía estallar la cabeza porque cambia tu perspectiva como lector. En Irene es un thriller más al uso. En cierto modo me ha recordado, en cierto modo, salvando todas las distancias, a Dicker en el caso de Harry Quebert, porque no tanto porque sea una historia narrada desde distintos personajes en distintos momentos y que te va cambiando la perspectiva de la historia, sino cómo va cambiando tu perspectiva del personaje principal, que en este caso es Alex. Alex es una chica a la que secuestran. La secuestran, la torturan y la quieren matar. Y ahí entra Verhoeven, tiene que tomar este secuestro después de lo que ha pasado en el primer libro, que no voy a contar, que es Irene. En este caso, pues tú vas conociendo a Alex de una forma. Según va avanzando el libro, tu perspectiva de Alex va cambiando. Y constantemente tu perspectiva de Alex es distinta. Y con cada cambio de libro, con cada cambio de la sección del libro, tu perspectiva de Alex sigue variando. Y sigue variando hasta el final. Pero además es un libro que te hace reflexionar muchísimo sobre la justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué no lo es? ¿La justicia en los tribunales lo es? ¿Fuera de ellos lo es? ¿Puede haber justicia? La verdad es que, si Irene me gustó, Alex me ha flipado, o sea, me ha encantado. De hecho, lo íbamos a leer a más tiempo, pero leímos la primera parte y bueno, bien, porque además Lemaitre no suele ser un autor que te engancha así súper rápido desde el capítulo 1, sino que pum, pum, pum,
piquito y pala, piquito y pala, piquito y pala, pero ya llega un momento en que el agujero se te va inundando, se te va haciendo grande y tú ahí intentando salir y te zampas, Alex, como si no hubiera mañana. O sea, que te leas a la madre. Eso sí, si no te gusta la sangre, la dureza y tal, no te lo leas, porque no es para estómagos blandos. Leí una comparación hace no mucho que lo comparan con Carmen Mola. Ojo, a mí, o personal, literariamente me parece que no tienen nada que ver. Pierre Lemaitre escribe muy bien y sus personajes son muy buenos, cosa que en Carmen Mola son muy entretenidos. Es entretenido el libro, yo solo me he leído el primero, tengo la trilogía ahí pendiente. Es entretenido el libro, pero los personajes nada que ver, o sea, los personajes en general son bastante planos. Aquí no, o sea, es que no pueden ser más poliédricos ninguno de ellos. ¿Se puede leer aislado de Irene? Sí, se puede leer aislado de Irene porque te cuentan lo suficiente, pero te hacen spoiler de Irene, o sea, arruinas Irene, y yo creo que Irene merece mucho la pena. Así que yo te diría que te leas Irene, que te leas Alex, y en un par de meses os contaré cómo va la tercera. Pero creo que me flipa. Pues aquí os he traído mis lecturas de abril. Si habéis visto mi TBR de mayo, os habréis dado cuenta de que me parece que el siguiente lista de lecturas va a ser también intensita. A ver lo que consigo leer de todo eso que me he propuesto. Ya voy encaminada, también os digo, os hago un poquito de spoiler y os digo que voy encaminada. Pero necesito control, necesito mano dura, ¿eh? Yo solo os digo eso, que se me va la cabeza lo más grande. Pero bueno, aquí estaré para contaros lo que he leído y lo que me ha parecido. Hemos coincidido en alguna lectura. ¿Qué me decís? ¿Qué tal ha ido vuestro mes? ¿Qué me recomendáis? ¿Lo mejor que habéis leído? Yo, como siempre, os leo y os mando un beso gigante. Ya decía yo, qué raro que esta niña no saque un mata-mata, porque es que, hija, tú el mata-mata lo necesitas como el vivir, o sea, como el respirar, como el tacatá. Y la Kristin Hanna esta a mí me está llamando, me está ganando Kristin Hanna. Yo solo te digo que llevo un tiempito sin verte ahí con Agatha Christie, ¿eh? O te pones un poquito al día o no voy a poder meterme contigo por el tema, nena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo por mí nada más. Ay, pues como esta niña nunca lo dice, que le like, que subscribe, que le follow. He intentado ser breve. Yo sé que me echáis de menos, que hubierais querido una mayor participación por mi parte. Pero es que, hijo, tanta lectura se enrolla. Así que vamos a dejar las cositas un poquito recogidas, monas, así, bien en su place. Y por mí nada más. Chao, chao, lectores. Besitos, besitos. Chao. Bye.